Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor. Queridos pasajeros, hoy nos espera un viaje, con 4 aterradoras escalas que tienen que ver con repartidores y comerciantes. Aquellas personas que, en nuestros momentos de más hambre, llegan para convertirse en nuestros salvadores. Un saludo para todos ellos. Y bien, pasajeros, antes de comenzar este viaje, les recuerdo que pueden enviar su relato al correo midesoladoes@gmail.com y que nos podemos conocer de forma personal en Instagram, en donde me encuentras en el perfil de LocutoniMX. Te espero. Y bien, pasajeros, es momento entonces de que abrochen su cinturón, inclinen su asiento, pero sobre todo, se relajen, porque a partir de aquí quedan en buenas manos. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. Primera escala. El 6º piso maldito. Estaba terminando mi turno de trabajo cuando, de repente, recibí una llamada de último momento que solicitaba un servicio de entrega a domicilio. Aunque ya tenía ganas de irme a mi casa, mi jefe me ordenó llevar la pizza, así que no tuve más remedio que obedecer. Por suerte, la dirección de entrega era cerca de mi lugar de trabajo, en uno de los edificios más antiguos de la zona. Lo malo de este sitio es que por la noche se vuelve un poco peligroso debido a su mala fama y los rumores de actividades sospechosas. Al llegar al edificio, le comenté al portero que alguien del piso 5 había hecho un pedido. El portero me miró con una expresión extraña y esbozó una sonrisa, como si supiera algo que yo no. No le presté mucha atención y me dirigí hacia el ascensor para subir a hacer la entrega. Después de entregar la pizza me equivoqué y subí por error al piso siguiente. Al abrirse la puerta del ascensor, un frío penetrante me recibió y un miedo inexplicable se apoderó de mí. Con la poca luz que emanaba del ascensor, pude ver que el piso parecía abandonado. El miedo aumentó y justo cuando estaba a punto de regresar al primer piso, un grito desgarrador resonó desde el fondo del pasillo. Instintivamente me dirigí hacia el origen del grito. El pasillo estaba oscuro, así que usé la luz de mi celular para iluminar el camino. Al acercarme a la puerta de donde provenían los sonidos, me di cuenta que el piso no estaba tan abandonado como parecía inicialmente. Escuché voces de otros cuartos diciendo: «¡Cállense! ¡Dejen dormir! O llamaré a la policía». Desde el cuarto de donde salió el grito, un hombre respondió con ira: «¡Cállense ustedes o dispararé». Pocos segundos después, se escuchó un disparo y los sollozos de una mujer se detuvieron. El sonido del disparo me paralizó de terror. Antes de que pudiera decidir qué hacer, me encontré corriendo hacia el ascensor, presionando desesperadamente el botón para bajar al primer piso. Mientras la puerta del ascensor se cerraba, se comenzaron a escuchar más disparos y gritos de terror. Además, alguien golpeó la puerta del ascensor, suplicando que le dejara entrar. Todo mi cuerpo estaba invadido por una sensación de miedo y confusión. Sentí una culpa abrumadora por no haber ayudado a la persona que pedía entrar, y ganas de vomitar de la ansiedad. Al llegar al primer piso corrí hacia el portero y le urgí que llamara a la policía, explicando que alguien estaba disparando en el piso superior. El portero, notando mi estado de alteración, intentó calmarme, diciendo que lo que yo había visto y escuchado tenía una explicación. Eran almas en pena, no eran personas reales. Una vez más tranquilo me contó la historia del edificio. Hace más de 20 años, el propietario había alquilado un piso entero a un grupo de personas problemáticas. Una fatídica noche, uno de los inquilinos, cegado por celos,
y pensando que su pareja le era infiel con uno de sus amigos, disparó y le quitó la vida a su mujer. Al escuchar los disparos, los amigos en otros cuartos salieron para ver qué ocurría, pero todos terminaron perdiendo la vida esa misma noche en un trágico suceso. Cuando la policía llegó, se encontraron con un piso lleno de cuerpos. Solo una persona, la que estaba fuera de la puerta del ascensor, sobrevivió unas horas más. Por eso nadie vive en el 6º piso. Está completamente vacío y descuidado. Además, los dueños del edificio se cansaron de buscar soluciones al problema, ya que ninguna medida, incluyendo limpias o curanderos, había resultado efectiva, convirtiéndose solo en una pérdida de tiempo y dinero. Al final, no le quedó de otra de cerrar por completo todo el piso y solo alquilar los de abajo. Yo, por fortuna, ya no he tenido que ir a entregar pizza de nuevo a ese edificio. Saludos, conductor y pasajeros. Segunda escala. Ruta alternativa. Mi historia ocurrió hace años en un pueblo cerca de Pátzcuaro, cuando en mis años mozos trabajaba como repartidor por necesidades personales. Me dedicaba a llevar quesos y otros productos de alto costo a tiendas y restaurantes de toda la región. Para esto contaba con la compañía de Don Luis, un repartidor experimentado que siempre acompañaba a los choferes novatos como yo, porque conocía bien todas las rutas. Aunque Don Luis era de baja estatura, apenas 1,5 metros, era increíblemente fuerte y capaz de cargar mercancías pesadas sobre su hombro, sin esfuerzo alguno. Una tarde nos tocó hacer una entrega en un pueblo bastante remoto, y se nos hizo tarde regresando. Ese día, Don Luis me insistió en que manejara más despacio de lo usual. Mientras conducíamos de vuelta, notamos varias patrullas al borde del camino, pero curiosamente no se veían policías cerca. Además, era extraño que no vinieran carros en sentido contrario al nuestro, lo que aumentó nuestra sensación de alerta. Afortunadamente, logramos entregar la mercancía a tiempo y comenzamos el viaje de retorno solo unos minutos después. Justo al salir del pueblo, una camioneta llena de hombres armados nos rebasó a alta velocidad. Estaba claro que no eran policías. Don Luis, con un tono de urgencia, sugirió que tomáramos una ruta alternativa. Si continuábamos por la carretera principal, corríamos el riesgo de encontrarnos de nuevo con esos hombres, poniendo en peligro tanto la carga como nuestras vidas. Optamos por un camino de tierra que nos llevaría de vuelta por una ruta más segura. Aunque más larga, el carro saltaba con cada bache, pero eso era un pequeño precio por sentirnos más seguros. Este camino rodeaba una montaña, y aunque era más largo, Don Luis me aseguraba que podríamos llegar a salvo a casa, siempre y cuando avanzáramos antes de que se hiciera completamente de noche. Sin embargo, la noche nos alcanzó, más rápido de lo esperado, y el camino se volvió más sombrío y desconocido. Las pocas casas que pasábamos estaban con las luces apagadas y parecían abandonadas desde hacía tiempo. Para evitar cualquier accidente, reduje la velocidad al mínimo, ya que los faros de la camioneta apenas se alumbraban a unos metros adelante en el camino. De repente, Don Luis, con un gesto de urgencia, me apretó el brazo y me pidió que apagara tanto las luces como el motor de la camioneta. En un principio, pensé que había visto a los hombres armados de nuevo y estaba listo para orillar el vehículo, pero él me indicó que debíamos quedarnos quietos y en silencio total. Con el motor apagado, el silencio se hizo aún más palpable, y entonces oímos una voz a lo lejos. Una voz de una mujer que se transformó rápidamente en un grito desgarrador. Aunque el primer pensamiento que me llegó fue que aquella mujer se trataba de la Llorona, lo cierto es que no era ella.
pues no mencionaba a sus hijos en su lamento. El terror que sentí fue indescriptible. Un miedo que casi me empuja a salir corriendo del vehículo. Sin embargo, don Luis, viendo mi pánico, me sujetó firmemente del brazo y me tranquilizó, susurrando que guardara silencio y que todo pasaría pronto. Rodeados de una oscuridad casi total, la única luz que teníamos era la de la luna. Nos quedamos en el interior de la camioneta, escuchando cómo los lamentos seguían, pero sin poder ver a nadie alrededor. Fue entonces cuando algo me impulsó a mirar hacia los árboles cercanos. Al enfocar la vista, vi a una mujer con los brazos extendidos, flotando a unos 5 metros de altura sobre los árboles. La figura parecía desplazarse a lo largo del camino, mientras su grito desgarrador llenaba el aire y perforaba mis oídos. Cerré los ojos con fuerza, mientras el sonido parecía intensificarse y pasar justo por encima de nuestra camioneta. Por suerte, don Luis estaba allí para ayudarme a mantener la calma y el silencio. Factores que pienso fueron clave para que esa aparición no nos hiciera daño. Cuando los lamentos cesaron y abrí los ojos, vi cómo la mujer se perdía en el camino. En ese momento quise encender la camioneta, pero don Luis me indicó que esperáramos unos minutos para asegurarnos de que fuera seguro. Los minutos de espera parecieron eternos, y todavía tenía miedo de que el espectro de la mujer pudiera volver. Después de varios minutos, don Luis finalmente me dijo que podíamos avanzar y me pidió que tratara de llegar lo más rápido posible al próximo pueblo. Con el miedo aún presente, no hice preguntas, solo comencé a conducir. Los días siguientes el trabajo continuó igual, llevando encargos a los pueblos cercanos, y después de unos días, nos informaron que debíamos llevar un encargo al mismo pueblo donde se había aparecido el espectro. Ese mismo día renuncié. No me presenté, ni siquiera avisé, ya que tenía miedo que, si fuera al lugar, se apareciera de nuevo ante mí el espectro de la mujer fantasma. Ni a don Luis le avisé. Le dije días después y me regresé a mi pueblo. Con el tiempo me enteré de algo raro de la empresa. Resulta que cambiaban a varios choferes muy a menudo, y don Luis era el único que se mantenía recorriendo los caminos, en esa camioneta, siempre acompañando al conductor. Tercera escala. El miedo del burro. Cuando mi abuelo era joven, se dedicaba al comercio. Todos los días iba a su casa de campo y recogía lo que podía para vender, especialmente papas y trigo. Las personas del pueblo ya conocían bien a mi abuelo y, tan pronto como él llegaba con sus productos, rápidamente le compraban todo. Una noche, justo antes de dormirse, mi abuelo recordó que al día siguiente era la fiesta del pueblo, una ocasión ideal para vender toda su mercancía. Sin embargo, ya era muy tarde y se encontraba en un dilema. No sabía si debía regresar al campo para traer más productos o simplemente seguir durmiendo. En aquella época, mi abuelo era joven y la perspectiva de ganar más dinero al día siguiente le pesaba más que su propia seguridad. Salir de noche era peligroso, especialmente si iba cargado con mercancía. Después de meditarlo por media hora, decidió que valía la pena el riesgo y se dirigió a su casa de campo. Al llegar vio varios sacos de papas y cargó en su burro todo lo que este animal pudo llevar. Luego se encaminó al pueblo. Pasó toda la noche haciendo viajes de ida y vuelta entre el pueblo y el campo, hasta que llegó la madrugada. Cuando solo quedaba un último saco de papas por transportar, el burro ya no quería moverse. A pesar de los esfuerzos de mi abuelo por jalarlo, el burro se quedó inmóvil en el lugar. Mi abuelo pensó que el burro estaba tan cansado como él después de tantos viajes,
así que decidió que ambos descansarían media hora y luego volverían al pueblo para hacer el último viaje. Después de ese breve descanso, mi abuelo trató de levantar al burro, pero por alguna razón, este se resistía a levantarse o salir de la casa. Observando con más atención, mi abuelo notó que el burro parecía estar asustado. A pesar de esto, y porque no quería pasar la noche en la casa de campo, empujó al burro hacia afuera. Durante todo el camino de regreso, el burro temblaba, tanto que el saco de papas parecía estar a punto de caerse. Al llegar a un pequeño riachuelo, el burro, más asustado que nunca, dejó caer el saco de papas. Frustrado, mi abuelo pensó que solo debían continuar un poco más, pues ya estaban a mitad de camino, cuando se agachó para levantar el saco y volver a cargarlo en el lomo del burro. Escuchó pasos acercándose. Dejó el saco y miró alrededor, pero no había nadie. Se agachó nuevamente para levantar el saco, pero en ese momento, el burro corrió de regreso a la casa de campo. Molesto, mi abuelo pensó que el burro había tirado el saco a propósito para evitar llevarlo al pueblo y se prometió que lo alcanzaría para reprenderlo. Justo cuando estaba por levantar el saco, al levantar la vista vio algo inusual. Desde la distancia, parecía que una mujer caminaba por el mismo sendero que él. Mi abuelo rápidamente levantó el saco como si no pesara nada y comenzó a seguir a la mujer. Al acercarse intentó hablarle, preguntándole qué hacía por esos lugares y a esas horas de la noche, y por qué estaba sola. Sin embargo, la mujer no respondía y solo seguía avanzando sin mirar atrás. Al ver que la mujer ignoraba sus preguntas, mi abuelo decidió hacer lo mismo y continuó su camino con el saco de papas. Poco después tropezó y el saco cayó al suelo. Temeroso de que el saco hubiera caído encima de la mujer, se giró para disculparse, pero al hacerlo, se llevó un gran susto. Lo que había pensado que era una mujer resultó ser un demonio con rostro de caballo. Al darse cuenta de que no era una mujer, mi abuelo corrió asustado y sin pensar, se dirigió de vuelta a la casa de campo, aunque el pueblo estaba más cerca. Al llegar a la cabaña, mi abuelo encontró a su burro esperando en la puerta. Ingresaron juntos y la cerraron, aguardando a que amaneciera y el miedo disminuyera. Después de unas horas, cuando ya había luz, mi abuelo y el burro, aún asustados, salieron de la cabaña y volvieron al lugar donde había dejado el saco de papas. Al llegar confirmó lo que pensaba. El saco ya no estaba. No tuvo otra opción que regresar a casa. Al volver a ella se llevó una sorpresa. El saco de papas que había dejado tirado lo había recogido un amigo y llevado a su hogar. Mi abuelo siempre marcaba los sacos que destinaba para la venta, y al ver la marca en el saco, su amigo supo que pertenecía a mi abuelo, y por eso decidió llevarlo a su casa. Tras esta experiencia, mi abuelo decidió evitar mejor salir a trasladar su mercancía de noche, por el temor que le provocaba el poder volverse a encontrar con aquel demoníaco espectro. Estimados pasajeros, queda una escala más en este viaje, así que espero que todavía se queden conmigo. Antes de continuar, los invito a que, si aún no lo hacen, se suscriban a este canal y activen la campanita de notificaciones, ya que así no se perderán ninguno de nuestros próximos viajes y además podrán decir #Yo soy pasajero, formando así parte de la comunidad más aterradora de todo YouTube. Si este contenido es de tu agrado, por favor interactúa con él, ya sea dándole like, dejando un comentario o sobre todo compartiéndolo con alguien que creas que se puede llegar a integrar a esta comunidad. En serio que te lo agradecería sobremanera. Y bien, pasajeros, habiendo dicho lo anterior, los invito entonces a regresar al autobús,
No se queden fuera porque de no terminar este viaje, recuerden que se quedarán atrapados en la desolada carretera. Acompáñenme entonces a conocer nuestra cuarta y última escala de esta noche. Espero que la disfruten. Cuarta escala. Un vestido amarillo con flores azules. Trabajo como repartidor de comida en Uber Eats desde hace ya mucho tiempo, y hace algunos meses fui partícipe de una experiencia que pudiera catalogar fue tanto paranormal como estremecedora. Resulta que hay clientes que son bastante rutinarios y constantes en sus pedidos, y cuando Fernanda y su mamá abrieron una tienda dedicada a comercializar diferentes y muy variados productos, comenzaron a pedir recurrentemente, a través de la aplicación, alimentos para desayunar. Al estar cerca de la zona donde vivo, y al conectarme a la aplicación a la hora que ellas abrían su local, se convirtió casi en una rutina que yo hiciera entrega de sus pedidos. Sin embargo, tan pronto estuve inmerso en esta constante actividad, algo llamó mi atención. Les soy sincero, no recuerdo si fue desde el primer pedido que ellas me hicieron, o fue en los subsecuentes, que al momento de estacionarme y acercarme para hacer la entrega, notaba algo muy particular. Brindando un poco de contexto, el local que alberga la tienda, se notaba, había sido una casa-habitación de 2 pisos, misma que en la planta baja había sufrido modificaciones para ahora contar con dicha área comercial. Pues bien, el tema es que desde una de las ventanas de la planta alta, yo podía ver cómo una niña se asomaba. Ella tendría unos 6 o 7 años máximo. No lo digo de manera peyorativa. La pequeña, ataviada con un vestido amarillo con flores azules, se veía demacrada, cansada. Incluso me fue posible ver que no contaba con cabello. Era como si ella estuviera pasando por el difícil trance de una enfermedad de gravedad. A pesar de esto, y desde la primera vez que nuestras miradas se encontraron, la pequeña me sonrió y alzó su mano derecha para moverla en tono de saludo, mismo al que yo correspondí de la misma manera. Posterior entregué los alimentos y salí del lugar para continuar trabajando. Al pasar de los días, y al seguir yendo a entregar a este lugar, mis avistamientos de la niña se hicieron frecuentes, ya que, casi como si se tratara de un protocolo, yo la saludaba antes de entregar la comida. Las locatarias se dieron cuenta de esto, y al ya conocernos y tenernos confianza, una de esas veces Fernanda se acercó a mí. ¿A quién saludas?, me dijo, a lo que yo respondí, a la niña que se asoma. La niña que se asoma, me dijo ella. Sí, le contesté, y posteriormente le compartí el detalle de los recurrentes encuentros que estaba teniendo con ella, a lo que Fernanda y su mamá cambiaron su semblante. Inmediatamente pude ver que éste reflejaba preocupación y desconcierto. No te vayas a espantar, me dijo la joven. Pero arriba no hay nadie. ¿Cómo?, le repliqué sorprendido. No juegues con eso, por favor, ni me quieras asustar. A lo que ella se mantuvo firme, haciéndome saber que esto no era una broma. Incluso me invitó a pasar al interior. Fernanda tomó una llave, abrió una puerta y por unas escaleras accedimos a la planta alta del lugar. En efecto, ya no tenía la apariencia de ser una casa, y parecía que más bien era un espacio únicamente utilizado como bodega para la tienda. Tras hacer una inspección sentí un fuerte escalofrío, al confirmar que efectivamente aquel lugar se encontraba completamente vacío, y no había manera de que nadie se escondiera en él. No obstante, tan pronto accedimos Fernanda y yo, sentimos un fuerte escalofrío porque, a pesar de estar completamente solo, debido a la falta de aseo,
en la fina capa de polvo que cubría el suelo, estaban dibujadas las huellas de unos pequeños pies descalzos, como de un niño o una niña. Por si fuera poco, la revelación más importante estaba por venir. Fernanda se me acercó y en ese momento me dijo que tenía algo más que añadir, y era particularmente con respecto al vestido con el que yo veía a la niña. Ahí caí en cuenta que siempre que la vi, estaba vestida exactamente de la misma manera, un detalle que con anterioridad yo había pasado por alto. El tema es que la locataria me hizo saber, por la cercanía y amistad con la persona que le rentaba el espacio. Ella conocía perfectamente el trasfondo del mismo. Y es que resulta que en esa casa solía vivir una familia, papás y 2 hijos pequeños. No obstante, de pronto, la pequeña enfermó y, víctima de una afección grave, comenzó a ver deteriorada su salud. Ella comenzó su tratamiento, pero en un hecho muy lamentable, en cierta ocasión que los hermanos se encontraban solos y sin supervisión, el pequeño estaba jugando con su hermana, y en ese momento, al incurrir en un movimiento brusco, removió ciertos aparatos médicos que le proporcionaban soporte vital a la niña, y al no poderlos colocar nuevamente y de la manera correcta, fue que ella perdió la vida al interior de esa vivienda. Por si fuera poco, Fernanda sabía que aquel vestido amarillo con flores azules fue en vida el favorito de la niña, y por lo tanto, fue con él que se le dio sepultura. Con el paso de los días, la familia no pudo soportar la tragedia, y para efecto de hacerla más llevadera, decidieron mudarse, ya que aquellos muros no podían evitar. Les traían siempre a su mente recuerdos dolorosos. Aunque yo sabía que la presencia de la infante no era mala, no pude evitar sentir como si una cubeta con hielos fuera vertida sobre mí. Sin embargo, y por lo que yo había referido se supo, el alma de aquella niña todavía no había trascendido, así que, al tener confianza con la dueña del local, Fernanda y su mamá comunicaron a la familia lo sucedido, y ellos encendieron una veladora al interior de la casa para el alma de la niña, además de llevar a cabo algunas misas por su descanso. Con el paso de los días, yo seguí realizando entregas, y la verdad es que no podía evitar, con cierto miedo, voltear hacia aquella ventana. No había vuelto a ver a la niña, hasta que una mañana esto cambió. La volví a ver. Ella tenía puesto el mismo vestido. Sin embargo, ahora su semblante había cambiado. Ahora ella se mostraba visiblemente mejorada, incluso con cabello crecido. Estaba, por decirlo de alguna manera, radiante. Al contemplarla de este modo, lejos de sentir miedo, genuinamente me alegré por su alma. Ella al verme nuevamente me sonrió. Levantó la mano y la sacudió. Y ahí lo supe. Esta vez no me estaba saludando. Me estaba diciendo adiós. Porque aquella, a pesar de seguir entregando pedidos en esa misma dirección, fue la última vez que la vi. Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder,